directamente. Espero que os guste mi transición, que estoy haciendo unas transiciones muy chulas y ya tenemos con nosotros, para hablar con nosotros directamente, a María. No sé si te gusta que te llama María o, Como quiera. o cómo quieres que te llamemos. Alma social, que es por lo que estás un poquito aquí también, ¿no? Sí, Bueno, es María Nieves, ¿vale? No sé si la conocéis. Es una compañera que hace muy poquito, veníamos hablando antes en el office, en la parte de atrás, en el offline, estábamos hablando de cómo ella creó y construyó su empresa y cómo le vino esto de emprender, ¿no? Pero como eso me imagino que poco a poco iremos hablando a lo largo del día, yo quiero que me expliques quién es María Nieves, de dónde es, por qué un día decidió estudiar trabajo social y por qué ha elegido una camiseta blanca para ir a juego conmigo que parecemos ibicencos hoy. bueno, empiezo, me llamo Marinieves, vivo en un pueblo de Málaga que se llama Torró y bueno, estudié trabajo social porque en principio suspendí la selectividad y me tuve que meter en el ciclo superior de integración social. Una vez que salgo del ciclo, aunque yo tenía claro que quería estudiar trabajo social, una vez que salgo del ciclo, pues más claro aún, y me meto en la carrera durante 4 años. Pero tú antes de estudiar, o sea, antes de hacer integración social, ¿te gustaba esto o querías hacer esto del trabajo social? Sí, totalmente. Yo siempre estoy ayudando a la gente y es que no me veía a lo mejor estudiando medicina ni abogada. Lo tenía muy claro, de siempre. Pues eso también es bastante... Es más, si no fuera entrado en trabajo social, me fuera esperado o no sé, qué fuera hecho. O sea, que tú tenías claro. Lo digo Era algo porque que tenía muy claro. no todo el mundo lo Sí, tiene claro, ¿eh? El hecho de estudiar trabajo social. Hay gente que la coge porque es lo que le ha yo sí. correspondido o donde le da la nota y luego disfruta de la carrera. Mm. Es más, yo no entré, bueno, no pude entrar en trabajo social porque suspendí la selectividad y hice el ciclo de integración social. Es que iba en la rama, Claro. Ahora es la parte donde yo es que era pregunto, algo que tenía muy claro. es la parte donde yo pregunto si es que eras muy mala estudiante. No, bueno, yo lo aprobé todo, menos una asignatura que me suspendió la señora profesora. Eh, Entonces me hizo ir a septiembre, aprobé su asignatura en septiembre, pero claro, después de un verano no había estudiado tanto a la hora de presentar una selectividad. Y y, no, eso fue lo que me pasó. y que luego dicen también Pero bueno, que gracias a ella quizá hoy estoy aquí. puede ser. No sé. No, es que nunca sabes. Sí, seguro. Al final te pasan cosas en la vida y tomas decisiones. Y a veces son decisiones muy fáciles y otras veces son decisiones muy difíciles y otras veces son decisiones obligadas, que te obliga casi a tomarla. Claro, es que yo recuerdo que yo no había hecho selectividad, yo ya había echado el ciclo. O sea que si no aprobaba, como que me daba igual porque iba a hacer el ciclo. Y luego decía, bueno, pues lo mismo me viene bien, porque ¿y si no me gusta? Pues ya sé que lo mismo en la carrera no es la que tengo que hacer. Pero hay una gran diferencia entre integración social y trabajo social. A ver, yo lo veo como que integración Sí, social es más cercano a educación social que el propio trabajo social. sí, sí, mucho más. Bueno, Pero, y luego terminas la bueno, sí. carrera y te pones a trabajar. Me estabas diciendo que estuviste trabajando. ¿Dónde? En un cole. Trabajo bueno, actualmente sigo trabajando en el cole. Entré con niños que tienen necesidades especiales y ya creo que este es mi 7.º año en el cole. Y luego como trabajadora social estuve en una asociación de alimentos, he estado en Cruz Roja, he ido compaginando los dos trabajos. Vale, y actualmente sigues trabajando en el colegio. Sí, Sí, y
lo compartes Bueno, ahora mismo estoy de vacaciones, pero Sí, no, pero quiero decir que sigue el contrato, me imagino el colegio, pues hasta el día 1 de septiembre, pues no te incorporas. sí, pues lo que voy a hacer es compaginar alma social con el cole. Ujú, Que si llega el momento que ya no puedo con el cole, pues lo dejaré apartado y me dedicaré íntegramente a alma social, ujú. que es lo que me gustaría. Claro, ahora he cambiado yo la pantalla, que no la estás viendo tú, y he colocado tu... que puede ser porque vaya un poquito más lento, porque a veces me pasa cuando comparto varias cosas de internet que vaya un poquito lento, ¿no? Y he compartido un poquito lo que es tu Sí, Instagram, y ahora todo el mundo está viendo tu Instagram, que es el Instagram de gabinete.almasocial, al cual desde aquí a toda la gente invitamos a seguir. Ahora mismo hay 274 seguidores, claro que esperamos sí, que mañana haya 1000 ya, ¿vale? Siguiendo por lo menos. Vale. Yo puedo preguntar, y voy a preguntar y tú me puedes preguntar a mí, podemos hablar tranquilamente, o aquellas cosas que tú quieras Vale. contar que se me olvidan preguntarte, la dice, oye, que te quería contar también esto, ¿vale? Yo la primera pregunta que te haría, o el primero que te contaría es que has salido de la nada de hace muy poquito tiempo. No sé si ya es madurando la idea o ha sido este verano cuando te has Do- lanzado a... 2 semanas. O sea, 2 semanas llevas A trabajando. ver, sí, 2 semanas. Ujú, La idea del proyecto nació en el confinamiento, así que llevo estudiándola y trabajándola pues casi 1 año y medio, pero ha sido hace 2 semanas cuando he dicho, venga, ya está, vamos. ujú. Nos lanzamos a por ello, ¿no? A ver, ¿qué ofrece Alma Social? Pues Alma Social ofrece varias cosas, entre ellas, sobre todo, ayuda a las familias que tienen hijos con necesidades o que no tengan necesidades, no tienen por qué tener necesidades, simplemente el conflicto que se pueda producir en casa. Ujú, Y, por ejemplo, con los niños que tienen necesidades, trabajo con sus padres porque esos niños sí tienen todo tipo de terapia, su colegio, maestros que trabajan un montón con ellos, pero claro, el padre que no sepa tratarlo en casa es que no tiene ni idea. ujú, Y entonces ahí es donde entro yo, en donde le doy pautas, le enseño métodos con los que, cómo pueden trabajar con ellos. ujú. A mí me Y gusta, esto, pues, no digo que me gusta y te ataco de dime, primeras. dime. Cuando hablas de necesidad, entiéndeme, atacar, estoy a muchos kilómetros de tu casa. Cuando hablamos de necesidades, queremos hablar con algún tipo de discapacidad, porque a veces los trabajadores sociales somos Sí, últimamente tan redichos que hemos cambiado los nombres a todas las cosas y yo tengo 2 niños, ¿vale? Sí, bueno, a veces están un poquito atolondrados, pero no tienen ningún tipo de discapacidad de momento, no se ha diagnosticado ninguna parte, pero ellos tienen muchas necesidades y a veces los padres nos cuesta poder también llevar la vida que llevamos, poder ayudarlos, estar con ellos y puede haber ese tipo de necesidades emocionales que parece que dejamos de lado, ¿no? Por eso explicaba un poquito lo de atacar, lo de cuando hablamos de necesidades, antes te decía personas con discapacidad o personas que no tengan, bueno, discapacidad, algún tipo de o- síndrome, algún tipo de esto, ¿cómo se llama? Lo dirá ahora, sí, hay sí. trastorno, o sea, quiero decir, te referías diferenciabas entre los que comillamente se pueden llamar sanos con los que comillamente se puede llamar que tiene algún tipo que no es sano. Y pido disculpas a todo el mundo, pero a veces que todos somos tan tontos los trabajadores sociales, y me incluyo entre ellos, haciendo categorías que perdemos el norte a la hora de hablarlo, ¿no? O sea, hola, muy buenas, Isa Cookie, bienvenida al canal y quédate con nosotros mucho tiempo. Y aquí estamos hablando de trabajo social con Mari Nieves o María Nieves, así que ahí tienes el chat para preguntar lo que quieras. Si alguno o alguna de los que vienen son amigos tuyos, nos avisas para que les insistemos y digamos, ¿qué pasa? Para que los saluden, ¿no? Sí, sí. Que, claro, cuando digo necesidad, pues eso, me refiero a cualquier tipo de discapacidad, trastorno, lo que sea, pero no tiene por qué tener ninguna discapacidad. Eh, También trabajo con niños que no tienen hábitos de estudio.
y ayudo a esos padres a crear un hábito en la casa. Sí, sí. Mira, uno de los mensajes que leí este año, el Día de la Paz, en el cole, era pasar más tiempo con mis padres. Y es que hoy en día trabajamos muchísimo y a los niños, pues, como a las clases particulares, yo no tengo tiempo, aquí, allí, y realmente ellos también lo necesitan. Y cuando llegamos a la casa y ponte a hacer los deberes, yo no quiero, quizás no es el momento de hacer los deberes, entonces hay que establecer un hábito y una rutina. Entonces ahí también lo trabajo yo con la Ujú. familia. Vale, que sí, que bastante interesante. O sea, que el hecho de a veces como que tenemos que tener problemas porque son o de discapacidad o algo así, es cuando tengamos que hacerlas, trabajar emocionalmente distintas cosas y no nos damos cuenta de que cada vez más el tipo de trabajo que tenemos lleva a que hay que ayudar a los padres a que puedan entender mejor a veces las Mucho más. situaciones que viven los familiares o la gente que estamos viendo, ¿no? Bueno, aquí Así veo es. que también haces intervención y mediación familiar, que es lo que te está recibiendo ahora un poquito. Cualquier tipo de intervención, y aquí ya sí que puedo yo empezar a decirte, es que tengo un par de casos que a lo mejor podríamos hablarlos y todo aquí en directo, ¿no? ¿Te están llegando Vale. casos al gabinete de hijos maltratadores? No, No, de momento no te han llegado. hasta el momento no. De momento no te han llegado. Lo digo No, porque, de momento. claro, es una cosa muy recurrente que a los que ponemos el trabajo de intervención y mediación familiar terminan llegando niños, lo que Javier Urras llamaba, como eran los jóvenes, no, pequeños dictadores, ¿vale? Que no sé si has leído ese libro de Javier Urra, que era es un libro muy gordo así. No, no lo he leído. Léete alguna reseña que vas a tardar menos. Búscate una reseña de 20 páginas, pues un libro de 500 páginas por lo menos, ¿no? Está muy bien, ¿vale? Entonces, él habla, Javier Urra habla, y yo de aquí le mando un saludo por si acaso es seguidor. Javier Urra habla de cómo el permitir a los niños tanto, sin tener tanto control sobre las acciones que van teniendo en casa, conllevan a que al final cogen el mando y son los dictadores de la casa. ¿No? Yo quiero hacer esto, monto el Son los dueños. pollo y lo consigo. Entonces, yo sí que me está llegando, es más, tengo un caso que tengo que darle fecha, pues en agosto paro, de una madre que no sabe qué hacer con su hijo o hija, y sobre esto, sobre que ya llega un momento en que quien pone las normas en casa son los pequeños. Lo digo porque es algo que se está dando mucho ahora, ¿no? Y te preguntaba por eso, pero también es verdad que ya es poco tiempo. No sé si lo has planteado o si en algún momento te lo has Ya. planteado, parte del trabajo pueda ser ese y herramientas de trabajo que puedas utilizar. Que también depende de la edad del menor, ¿no? Es que yo creo que establecer, por ejemplo, un hábito, una rutina, que creo que se puede, que va a ser más difícil, sí, pero que se puede. En un niño de 15 años, en una niña de 15 años, no es lo mismo que implantárselo a un niño de 8. Con un niño de 8 llegamos a tiempo, con un niño de 15 vamos un poco tarde, pero se puede conseguir, no hay que dejarlo por perdido. Yo no- ¿Y qué haría yo? Pues sobre todo hablar con el menor y ver por qué se ha hecho el dueño de la casa, cuando en realidad no lo es. Ujú. Claro, no, ni lo es ni lo va a ser en la vida, que la casa es de sus padres. Exactamente. En esta parte sí que es importante porque a veces los profesionales, el otro día estuve escuchando un artículo, estoy viendo un artículo, estuve leyendo, que venía a decir un poquito que los padres no podemos ser los dictadores de la vida de sus hijos. Como que nosotros no podemos tomar decisiones por ello. Yo cuando leí el artículo, la primera frase ya me puse en plan de esta persona de dónde se ha caído, ¿no? O sea, en una sociedad los padres tienen un poder sobre la continuidad de la cultura y de los temas sociales sobre los hijos que, que o se los regalamos, se los educamos, o cuando llega a la calle y se dé cuenta de que la calle es peor que la casa, tela con ellos, ¿no? Entonces, esta parte de aquí bueno, que te quería hablar un poquito de la parte, espero que en el tiempo, bueno, pues tengas suerte a lo mejor por este tipo de problemáticas y, y a lo mejor, pues bueno,
digamos que las soluciones son... Lo, Sí, 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 lo dime. que sí me ha llegado, por ejemplo, es de padres divorciados, Eso era la siguiente ¿no? pregunta. Eh, Niños pa- ¿Padres divorciados te han Vale, llegado? me he adelantado, ¿no? No, hombre, porque yo cojo un Sí, poquito, digo, intervención y mediación familiar, ¿no? Que son los casos que suelen venir. Pues por un lado vienen, pues eso, hijos que con 14 años hacen lo que lo dé la gana en su casa, y con 5, que hay un trastorno que le llaman el negativista, ¿cómo es? Desafiante negativista, ¿vale? Que es el típico niño o sí, niña que a cualquier cosa que le digas te dice ¡no! Y no lo voy a hacer, ¿no? no. Y son niños de 5 y 8 años, o sea que son también pequeños y es complicado trabajar con ellos, ¿no? Pero lo siguiente que decir yo es de si han llegado contigo familias rotas, familias en procesos de separación o divorcio, y para poder trabajar con ellos en plan mediación familiar o con los niños para que no hagan trauma, ¿no? Sí, una familia que tuve, padres separados y, a ver, ella se encargaba de la educación de los hijos porque se llegó al acuerdo de que ella se encargaba de la educación y él se ocupaba de los niños los fines de semana. Entonces, ahí entra en el que ven a la madre como la dictadora, porque es la que le dice ponte a hacer los deberes, te llevo a clases, ahora hacemos esto, hacemos lo otro, y cuando iba al fin de semana, por ejemplo, con el padre, pues eso era una fiesta, ahora vamos allí, ahora no tengo deberes, no tengo lectura, no tengo nada, y entonces tuve que actuar como mediadora de no, los fines de semana va a hacer tareas, igual que la hace contigo, para que no vea a su madre como una dictadora. Y, y con la madre también, pues ese tiempo libre que quizás tenía con el padre que con la madre no lo tenía. Entonces, compensar un poco de los dos lados. Sí, poli bueno y poli malo, y a uno le había tocado todo, y a otro le había tocado todas a uno las mieles y a otro las hieles, ¿no? Como se suele decir. ¿Y qué tal a Es la hora más, de... el menor se quería ir a vivir con el padre. Yo es que me quiero ir a vivir con mi padre, pues claro, pero a ver si tú te crees que en 3 semanas si te vas con tu padre la vida va a ser igual que los fines de semana. ¿Y quién pide la ayuda en ese momento? ¿Quién fue quien solicitó la ayuda? La madre, La madre. ¿Y el padre vino la bien madre. o hubo Sí, resistencias? aceptó. Ajá. No, aceptó. Aceptó porque dentro de lo malo, pues se llevan bien, ¿no? Tienen comunicación y la madre pues habló con él y Sí, llegaron al acuerdo de que vale, que sí. Y que él iba a hacer pues lo que se le pidiera. claro. Y ahí hubo una mediación en cuanto que tu trabajo como profesional del trabajo social fue detectar dónde estaba esa problemática, me imagino, dónde estaba esas tiranteces, Sí, devolvérselo a ello, pero hubo intervención sobre el menor. sí, ¿Y qué tal él recibe la intervención? sí. Sobre todo trabajamos porque actuaba muy mal con la madre, le contestaba muy mal, bueno, y no tenía hábitos de estudio, vamos, no tenía hábitos de ningún tipo. Y entonces, pues poco a poco, pues con un planning, un seguimiento diario, pues todo cambió. ¿Y en qué asignatura se estudia eso en trabajo social? Porque a veces en trabajo social empezamos a hablar de que podemos abrir mucho campo para trabajar, pero eso no lo hemos estudiado en ninguna asignatura, ¿no? ¿O tú sí? No, bueno, a lo mejor en intervención familiar, ¿no? Un poco, el cómo intervenir en una familia. Yo es que cuando digo lo de la intervención familiar, yo hago como un proyecto de intervención, ¿no? Hago mi entrevista, un diagnóstico, planificación o unos objetivos a cumplir y luego evaluamos, ¿no? Cómo ha salido todo después de la intervención. Sí, no, sí. Y por ahora la gente acaba contenta y con un cambio. A ver, el cambio se va a producir siempre, quizá por varias cosas, ¿no? La primera, porque el hecho de que intervenga un trabajo social o un profesional de trabajo social va a abrir a alguien los ojos. A lo mejor solo al padre, solo a la madre, y ya se va a producir un cambio.
Eso por una cosa. Segundo, porque somos unos agentes externos y extraños dentro de la familia que a veces funcionan simplemente para que ellos se pongan de acuerdo y vayan contra nosotros y les ayudamos de esa forma, ¿no? Y luego la tercera parte es porque vivimos una vida tan rápida que la gente no para a haber reflexionado que parte del problema era que uno era el que ponía las sanciones y otro el que daba los premios. Fíjate Exactamente. qué simple es, ¿no? Y al fin y al cabo te das cuenta que eso también es importante de hacerlo, ¿vale? Mm. Luego, además de, hay familias que vayan a trabajar o porque hay problemas de pareja. ¿Te ha llegado algún caso o algo, algún problema de pareja? Alguien A ver, que están agobiados con los hijos no dan problema, pero ellos están agobiados. a ver, he tenido otra familia, que de esta puedo hablar bien, vaya, lo mismo no está viendo, que ella tiene 2 niños Asperger. Una vez que nace el primero, se le hacen las pruebas tanto al padre como a la madre para ver si es genético y resulta que el padre también lo es. Entonces tiene en casa 3 Asperger. Y llega un momento pues que se ve desbordada porque no puede trabajar con el niño en casa, ya de por sí tienes tu pareja y le dices, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero también ten en cuenta que estás tratando también con un Asperger, que no ve las cosas, se lo tienes que explicar todo que esté todo muy centrado para que no salirte, que no haya variantes, porque si no, lo mismo le dices que no le des la tablet, no le da la tablet, el niño llora, pero tiene que premiarlo. Ya sí le puedes dar la tablet, ¿no? Que le tiene que dar órdenes también al marido. Pues ahí sí que he tenido que actuar yo, tanto con la pareja como con los niños, como con ella. Qué complicado, ¿no? Qué fácil, cuánto nos quejamos la gente que generalmente estamos sanas, aunque tengamos alguna dolencia pequeña, y qué difícil es vivir realmente cuando hay problemas con algún tipo de síndrome, algún tipo emocional, ¿no? Una cosa tan simple como dar órdenes, tienes que dar contraórdenes, ¿no? Cuando estabas contando esto, perdón, me acuerdo del caso, yo soy muy seguidor de la serie de Sheldon, de la teoría del Big Bang, ¿no? Y como él tiene un problema, o sea, es súper inteligente, pero tiene distintas discapacidades que yo al final lo llamo así. Yo soy discapacitado, ¿eh? Yo no sé cantar, ¿vale? Entonces, Stevie Wonder no ve, Es que pero todos tenemos... claro, Stevie Wonder no ve, pero tiene una voz prodigiosa, pero yo no. Yo veo, pero no sé cantar. O sea, no tengo voz para cantar, ¿no? Entonces, estás viendo cómo le cuesta entender el sarcasmo, algo tan social. O sea, una persona con tanta inteligencia, con tanta capacidad de retener información, no es capaz de entender cuando hay doble sentido en los mensajes. Y en este caso, como estás contando tú eso, es verdad. O sea, es decir, a veces ha podido vivir toda su vida sin saberlo. Más de una vez habrá discutido con su mujer porque no habrá entendido eso. O sea, y perdón si nos está viendo, no me estoy... Pero que es curioso, ¿no? Que cuántas veces No, habrán dicho, y esta discusión era por esto, claro. Y yo me he enfadado con él un montón claro, y resulta que tenía un problema y no lo entendía. Y el otro así es. decía, jo, yo que soy muy cuadriculado, no seré no sé qué. Y Pues así es. claro, y cuando ya lo hayan descubierto, han visto, han dicho, mira, por lo menos ya sabemos lo que tenemos, ¿no? Es una tranquilidad para poder comprenderlo y Claro. entenderlo. Ujú. Incluso para entender a los niños, ¿no? No sé, lo mismo cualquier cosa que haga el niño y a lo mejor la madre se enfada y él le dice, no, es que, no, se lo explica como realmente quizás el niño lo Ujú. está percibiendo. Sí, eso tiene que ser porque... Entonces, por ahí, No, pero día a día tiene que ser bastante duro, ¿no? Eh, luego además pones hombre, que haces informes sociales, me imagino que serán de parte, que te llaman para hacer informes sociales dentro sí. del gabinete que estás trabajando. ¿Qué tal? ¿Es algo recurrido? O sea, nos piden... Pues no, yo por ahora no he hecho ningún informe social, por ahora. Ujú. Si salen, pues se harán, pero hasta el momento no. ¿Tú haces informes sociales? Yo sí, pero contaos.
O sea, te puedo Y decir, de... este año he hecho 2 informes, fíjate, y esto agárrate los machos. Compañeros profesionales del trabajo social que trabajáis en la administración, sabéis que no critico nunca vuestra acción y sí a veces la de la propia administración, ¿vale? He hecho 2 informes de arraigo para poder ir a juicio debido a que ha habido un profesional, una profesional del trabajo social que se ha negado de hacer un informe de arraigo a una persona solo porque llevaba 4 meses en el pueblo. He consultado con un montón de gente de la administración y decían, hombre, sí, si ya solo 4 meses en el pueblo te cuesta un poquito más, pero lo suyo es intentar que no deporten a nadie, que somos profesionales del trabajo social y a esta gente van a mandar a su país y está bien. Bueno, pues una de ellas llevaba 8 años en España, garantizado con datos, con todo. Su madre tenía el DNI español, sus 2 hermanas tenían ya residencia para siempre en España. Bueno, un montón de datos, un montón. Y la cuestión es que lleva solo 3 meses en el pueblo, ¿no? Y gracias a eso, el abogado, como vio que el primer informe lo hicimos y se ganó el juicio, se ha apuntado a mi nombre y ya me he llamado a un segundo este verano, pero que me ha llamado, oye, estoy de vacaciones, ¿tú cómo estás? Digo, yo también de vacaciones, necesitamos esto, venga, vamos, haciéndolo. Y lo curioso es que el abogado es de Albacete, los casos son de un pueblo de Cuenca y yo estoy en Talavera. ¿Vale? Para que veas un poquito la cuestión a veces. Y sí, me han llamado de vez en cuando algún informe social, pero cuando dices, bueno, yo he hecho varios para peritaje y me han llamado informe social sobre todo para informes como los profesionales del trabajo social no tienen tiempo de la administración, que derivan, dice, vete a esto que lo hacen de forma profesional. Yo sé, me acuerdo un caso, era un hombre que su novia era dominicana y su novia pareja, que ya estaban casados, llevaban ya 10 años, pero ella tenía una hija que está allí en República Dominicana y tenía que dar al consulado de República Dominicana como que él tenía capacidad económica y social para mantener tanto a la mujer como a la hija, ¿no? Entonces, pues es lo típico, informe socioeconómico más de cuáles son los ingresos, cómo es la vivienda, cómo de grande es la vivienda, cuántas habitaciones tiene la vivienda, informarte por allí, por el pueblo a 4, oye, que quedas como el culo porque claro, vas a un pueblo que no conoces y nadie te conoce a ti y tú con la libreta preguntando a todos, oye, esta gente es buena gente, Preguntando. Y dicen, bueno, ¿y este dónde se ha escapado, no? Preguntando por aquí. Pero bueno, es interesante. También es verdad que te digo que yo llevo más tiempo que tú. Entonces sí que es verdad que luego el boca a boca y el trabajar va ayudando. Y que luego cada sitio tiene una idiosincrasia propia. Loli, que es la presidenta de Axel, me cuenta que allí en Aragón ella está haciendo muchos periciales de personas de la dependencia. Porque les rebajan el grado de dependencia o porque no se la dan. Entonces allí sí que hay parece que la gente se mueve más con el tema de dependencia y en Castilla-La Mancha el tema de dependencia no está saliendo para hacer informes extras, ¿no? Luego yo te diría que hay muchas formas, ¿eh? Para el tema de adopciones, cuando a una persona le dan la no, ¿cómo es? No idoneidad para poder adoptar, puede pedir un informe externo. Claro, y a veces parece que tenemos mala fama, porque si el de la Junta o el del Ayuntamiento no da el informe de idoneidad, dice que no. Si tú dices que sí, ellos te dicen que como te han pagado, tú dices que sí. Yo les he demostrado una de las veces, no, la diferencia es que a mí me pagaron y me dediqué 5 días a investigar la familia. Tú lo hiciste con los 4 datos que tenías en el ayuntamiento. Es diferente. Hola, tenemos a Tamara por aquí. Hola Tamara, buenas noches. No sé si conoces a Nieves, que es de Alma Social, una empresa que se ha abierto hace 2 semanas, me ha dicho. Por cierto, ¿te has dado de alta autónomo, has registrado todo tan rápido? Ahora me dice, no, lo tengo todo ilegal. No, sí. Vale, así que, bueno, pues lo decía del informe, ¿no? Es complicado, pero poco a poco, y también es verdad que el informe social, por lo menos en Castilla-La Mancha, no es una herramienta que se solicite mucho. O sea, se hacen por profesionales del trabajo social, pero como en Castilla-La Mancha para todas las ayudas es obligatorio, yo hablo de Castilla-La Mancha, no sé en Andalucía, es obligatorio que el informe social sea de una persona funcionaria,
Pues Pues aquí no lo sé, la verdad, si tiene que ser de la funcionaria. aquí sí, es Pero más. que si, No digas, sí, sí. supongo que si llevan uno que han pagado, si lo mismo la funcionaria, en el caso que te pasa a ti, la funcionaria dice que no y el que han pagado dice que sí porque ha tenido una investigación o porque tiene sus pruebas para decir que sí, habrá que luchar a ver quién lleva la razón. Aquí dijeron que era porque el No sé. funcionario se prevé más decente y como no tiene una contraprestación económica con la persona que está atendiendo, puede generar un derecho. Por ejemplo, si el informe es favorable para la dependencia, generas el derecho de poder cobrar o tener servicios de la dependencia. Si lo haces de parte, es como que la persona está vendiendo sus principios, su código deontológico. Por cierto, mañana hablamos con Tamara sobre estas cosas. A las 9 aquí hablaremos de ética. Supone que nosotros no somos tan dignos y que podemos mentir un poquito más. Nos dice Tamara que está desvirtualizando. No sé qué será eso, pero bueno, me imagino que nos explicará en el tiempo. ¿Vale? Bueno, yo creo que con el tiempo tampoco, llevas muy poquito tiempo, ¿eh? O sea, tampoco es que yo creo que si tú crees que ya estás teniendo producción, o sea, que ya estás haciendo cosas como para mantenerte y seguir para adelante, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Empecé el 1 de mayo del 2012. 31 de diciembre del 2012 había facturado 315 o 350 euros. Algo así fue. Casi 8 meses facturé, no llegó ni a 400 euros. Pagando todos los meses el autónomo y pagando todos los meses el alquiler de la oficina que tenía. Y pagando gasolina porque iba a todos los Claro. sitios. Y cuando llegó enero, poco más y que tiró la toalla, pero en 2 playas más para allá para que no venga nunca ni con la orilla. O sea que yo también lo digo que, entonces, que lo vaya bien. Luego pone aquí que tienes grupos de apoyo. Apoyo emocional, apoyo educativo. Exactamente. Los grupos, todavía no tengo ninguno porque me gustaría hacer grupos con padres que comparten el mismo conflicto o el mismo problema. No, por ejemplo, tengo esta mamá que tiene los niños Asperger, pues si si hago más intervenciones con mamás que tienen niños Asperger o no tengo por qué hacer ninguna intervención con ellos, simplemente que vengan al grupo de apoyo. Pues las reuniones que hagamos, pues eso, apoyo emocional, dar técnicas, métodos de cómo trabajar con los hijos. Mira, algo tan sencillo como el qué le compro a mi hijo para los reyes, para ellos es un tema de conversación. Pues mira, pues mi hijo que ya tiene tal edad, le compré este juguete, porque no cualquier juguete le gustan a esos niños. Esos niños a lo mejor abren el juguete y dicen, esto no lo quiero. Ujú, Entonces, pues ahí esos padres pueden compartir, pues mira, pues cómprale esto, o no le compre esto porque no le va a gustar. ujú, Entonces, pues eso, no tienen por qué tener los niños necesidad, simplemente que compartan un problema o un conflicto. ujú. Yo ahí soy un poquito reacio y te voy a explicar. Yo tuve un grupo de trabajo con padres que eran violentados por sus hijos, vamos, maltratados. Eran padres que venían, porque yo vivo en una ciudad de Talavera, tiene 83, 84 mil habitantes, y sí que es verdad que el tema de tener institutos y demás, pues bueno, es una historia que sí que hay muchos problemas. Y una cosa que me di cuenta era de que cada persona y cada familia siempre va a buscar una arista para intentar demostrar que lo suyo es diferente para no ir al grupo. Y yo siempre les devolvía, no busque que los otros son diferentes, sino si tú necesitas desconectar, aprender a gestionar tus emociones y lo más importante, a veces poder contarlo y desahogarte. Y una cosa que me gustó mucho, quitarte las bragas por encima de los pantalones, porque así siempre venían madres, y ahora explico qué significa eso, durante un rato en tu vida. ¿Vale? ¿Qué significa lo de la braga por encima de los calzoncillos? Si te das cuenta, todos los superhéroes, todos tienen los calzoncillos o las bragas por encima de los pantalones. Llevan, ¿Vale? Entonces, la cuestión es,
venir a un sitio donde dejes de ser la que controla todo, la que lleva todo y dejarte caer. Sentirte mal. No tener que estar demostrando que estás bien, ¿no? Fíjate qué cosa, ¿vale? Y a partir de ahí, Exactamente. muchas venían para decir, no puedo más, me tengo que rendir, no puedo más. Pero eso en casa no pueden hacerlo. Exactamente. Aprendí mucho de ello, ¿eh? Mira, lo planteé en el cole, ¿no? Lo de hacer una escuela de padres para Lampa, ¿no? Y digo, lo estuve comentando con la directora del centro y dice, pues vendría muy bien, los padres de aquí llevan muchos años pues planteándose de hacer una escuela de padres, ¿no? De, ¿no? Preparar un poco qué temas quieren hablar. Y entonces, la primera dinámica con la que se empieza una escuela de padres es entregando un folio a esos padres y que hagan su palma de la mano, que la dibujen, sin verla, que dibujen la palma de su mano. Porque todos los padres decimos, yo conozco a mi hijo como la palma de mi mano. Entonces, ponte a hacer la palma de tu mano, no te la sabes. Entonces tú realmente crees que lo conoces, pero no es así. Bueno, es que se ha puesto otra vez Jos 00312, nos ha seguido, pero es la misma persona que yo había nombrado antes que decía que nos había seguido y no nos había dejado de seguir, no sé si nos seguirá. Un saludo, quédate con nosotros hablando aquí, que estamos entretenidos hablando con María Nieves, ¿no? Es verdad, todos pensamos que conocemos a nuestros hijos, ¿no? Hasta que un día viene la policía y te dice, tu hijo ha quemado un coche, y dice, mi hijo, si en casa no hace nada, ¿no? No, a ver, exagero un poquito el tema porque muchas veces dando un poquito más de humor parece que cambia la cosa, ¿no? Es verdad, nosotros no conocemos, o sea, la persona que vive a nuestro lado, da igual que sea nuestro hijo, nuestros padres, nuestras parejas, generalmente hemos aprendido a saber cómo, ante situaciones muy concretas, toma decisiones o tiene reacciones o hace cosas, ¿vale? Es verdad. Pero nunca hemos intentado interiorizar más para conocerlo por qué hace esas cosas. Claro. Y ahí es donde muchas veces eso de la mano, que lo dices, es verdad, ¿no? Yo ya me he acostumbrado a que mi hijo, ante tal situación, haga una cosa. Pero para el psicólogo Aitor, mi compañero, me dice, o no es suyo, ¿vale? Es de psicólogo, dices, nunca preguntes el qué y el por qué, sino el para qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué ha hecho eso? Mm, ¿Para qué ha tenido la rabieta? así es. Y muchos padres, yo soy el primero, ¿eh? En el día a día no puedes estar filosofando cada vez que pasa una cosa. Se ha caído, ¿por qué habrá sido? Levántate ya, hombre, que tenemos prisa. Ponte los zapatos. A ver, Venga, vamos. que en casa somos padres, no somos técnicos, ¿no? Entonces hacemos las mismas tonterías que hacen Ya los ves. padres y no paramos a pensar las mismas cosas, ¿no? En esta pedo. Pues está bien, yo me alegro que hagas, o sea, Así me es. gustaría el tema de los grupos, porque yo que hice me hice un curso de posgrado de grupos de ayuda mutua y aprendí muchísimo. Y lo que pasa que en España, igual que en otras cosas, somos muy atontorrondrados. En cuanto a esto del grupo de ayuda mutua, siempre nos centramos en Alcohólicos Anónimos y hacemos la gracia. Yo soy Pedro y llevo Mm, 20 años sin beber, ¿no? Y a veces vemos cómo en las películas se ha ridiculizado esta metodología de trabajo mm. y nos damos cuenta de que en todos, o sea, en cualquier cosa, haríamos esto. De tal punto que me estaba acordando, no sé si sabes que hubo, antes de terminar antes de empezar el verano, han existido varias propuestas de compañeros y compañeras de hacer grupos de ayuda mutua de profesionales del trabajo social quemados para poder quedar una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, para entre ellos contarle los problemas, ¿no? Desahogarse. Sí, desahogarse. O sea, es decir, fíjate hasta qué punto nosotros necesitaríamos de esa grupo de ayuda mutua y somos profesionales, ¿no? Imagínate cuando estamos hablando con personas Exactamente. que diariamente tienen un montón de inquietudes y problemas de sus hijos. O sea que, pues me alegro un montón que vayas por ahí esta parte. Y luego ponías entrenamiento emocional.
Eso me ha encantado, ¿vale? Porque cualquier mundo hubiera dicho coaching, porque la palabra de moda es el coaching. Sí, Y el coach, coaching, el coaching, exactamente, coach es entrenador, coaching es entrenando, ¿vale? Entonces, coach, exactamente. podemos coger al entrenador del Madrid, el del Getafe, el del Málaga, ¿no? Y me ha gustado el poder llamarlo entrenamiento emocional. Y la primera pregunta que se me ocurría es, ¿la Sí. gente te pregunta qué es eso o ya lo entiende? No, es que como todavía, a ver, como lleva tan poco tiempo la página, quiero ir explicando punto por punto qué significa cada cosa, ¿no? Igual que también está lo del paneles de comunicación. Ujú. La gente dice, bueno, paneles de comunicación, ¿qué es un panel de comunicación, ¿no? O voy por la calle y me dicen, ¿pero qué es lo que has montado? ¿Qué es lo que haces? Y yo, por favor, esperaros, que tengo que tener contenido para todos los días. Ujú. Entonces, pues un poco entrenamiento emocional, pues trabajar las emociones, ¿no? La, la emoción que en ese momento, pues que no tenga en el equilibrio. Claro, ¿cuántas emociones hay? Porque el otro día leí que habían encontrado una sexta. O sea, Bueno, cuando estudié yo eran 5, ahora son 6. Y luego están las eran primarias 5 y las y ahora secundarias. hay 1000. No, hay 6. O sea, básicas hay Sí, sí. 6. Que han encontrado una nueva. Pero que No, sí, son 6, son 6. 6. Y luego están las Pero secundarias. ahora yo también leyendo, sí, leyendo digo, bueno, y esto también es una emoción. Bueno, y esto, ahora emoción hay muchas. Sí, yo les digo que encontré, era las Hay emociones muchas. básicas, que para quien no la sepa, veis la película de Al revés y le sumáis la sorpresa, que es la que falta. Y las conocéis con los emoticonos. Claro, y veis cada una y luego ponéis la sorpresa. Así que la película, para que veáis, además de una película interesante para los niños, es una película que nos enseña las emociones básicas. Pero luego hay un montón. Buenas, Pedro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Pedro 711200. Espero que te quedes mucho tiempo aquí y tenés el chat para ir a hablar. Nos han hecho una pregunta ahora que me parece interesante, pero bueno, iba a decir, pero luego están las otras emociones que yo siempre las he ido llamando sentimiento, porque son emociones culturales. Quiero decir que son emociones que cambian dependiendo en el contexto sociocultural que las personas se eduquen. Las básicas están claros que están la alegría, tristeza, la ira, Miedo, el tristeza, miedo, el asco, ira, el asco que es el verde, y luego la sorpresa. Esas 6 existen en todos sitios. Pero luego llega un momento en que nosotros, toda la otra parte son muchas veces culturales. No sé, cuando la gente dice la frustración, ¿vale? Pues hay culturas que la toleran también la frustración, que no se frustran. O sea, entienden que nunca van a ganar o que van a perder un montón de veces. Entonces no están frustrados. El tema de la ansiedad, pues hay culturas que viven casi sin ansiedad. No necesitan tener esta cultura, ¿vale? Voy a ir leyendo el la chat, autoestima, ¿no? por ejemplo. Voy a ir leyendo un poquito el chat Sí, porque nos han escrito. Fa9414 pone: ¿creéis que es beneficioso que haya en el colegio una asignatura específicamente para tratar las emociones? sí, yo creo que sí. Categóricamente. Mira, es más, este año en el cole, la seño de música trabajaba las emociones y la música. Y yo creo que todas las clases de música los niños acababan llorando, porque también necesitas expresar lo que sienten. También teníamos un buzón que se llamaba el buzón de las emociones, entonces ellos en cualquier momento escribían una nota de cómo se habían sentido, que lo mismo nosotros no nos habíamos dado cuenta ni que ese niño se había sentido mal en ese momento o con un comentario de otro compañero. Y los viernes se abría ese buzón de emociones. A ver, no tenía que ser malo, también eran cosas positivas. Y así es como hemos trabajado nosotros este año las emociones. Y creo que es súper importante, así que debería de haber una asignatura. Debería haber una asignatura de las emociones para los padres y las madres, que son los que destrozan a veces los sistemas educativos.
Porque si yo mañana a muchos de los padres y madres que están en los colegios les digo, tu hijo va a dejar de dar matemáticas unas horas para dar las emociones, ya están pensando, el currículum escolar, el currículum escolar. Entonces, yo voy a dar mi explicación. Yo creo que el colegio, cuando lo cambiaron a cuando la escuela pasó a ser colegio y ahora centro educativo, cada vez está perdiendo más su sentido sociocultural con la sociedad. El colegio debería ser un lugar donde iban los maestros y los maestros enseñaban tanto todas aquellas matemáticas, lengua y todo, como la vida. Cómo entender esa matemática en la vida, cómo entender esa lengua en la vida, cómo entender esas sociedades en la vida. Entonces, todo eso llevaba estas emociones que lo llamamos valores. Pero muchas veces eran emociones que íbamos, valores que íbamos, o sea, perdón, emociones que íbamos teniendo valores. Y poco a poco nos estamos convirtiendo en que queremos que los niños saquen 10. Sale, hijo, has tenido un examen, sí, ¿qué tal? Habrás aprobado, ¿no? ¿Qué has sacado? Un 10, ¿no? Mamá, un 9,8. ¿Un 9,8? O sea, ayer toda la tarde estudiando. Y luego decimos que el colegio tiene que trabajar las emociones. Trabajemos primero la de los padres, ¿vale? Esa es mi parte, ¿vale? Que quiero decir que a veces la autoexigencia que ponemos a nuestros hijos, 5 actividades escolares, 30 extraescolares, matemáticas. El aula matinal, el comedor. Entonces, la frase del padre es ¿cómo te ha ido el examen? ¿Cómo te ha ido el examen? Pues bien, mal, o regular, o me he quedado en blanco. Luego le dice, joder, y ayer toda la tarde estudiando contigo. Porque yo me encuentro a gente tomando café que dice, bueno, vámonos del parque, nos tenemos que ir a hacer los deberes. Y yo, no, los deberes los tienes que hacer, no tú. Claro, pero yo digo no que... tú. Que en Él esta tiene parte, que tener una rutina de irse a su casa a hacer los deberes. Claro, que en esta parte que nos preguntaba Fano2414, decirle, yo creo que sí, que se deben de trabajar las emociones, pero desde un espacio mucho más, no de una asignatura concreta, ¿vale? Sino desde crear los contornos y los entornos. ¿Por qué los niños antiguamente estaban menos estresados? Porque se tiraban 5 horas jugando al día, ¿no? Terminaba el colegio y estaban en la calle, corriendo para arriba, abajo, y los niños estaban bien. El problema es que ahora mismo la carga que tienen los niños es lo que hacen que a veces tengan las emociones a flor de piel y cualquier cosa que lo hagamos chilla. Pero ¿cómo no están enfadados si es que han dormido solo 5 horas y los tenemos todo el día haciendo actividades? ¿No? Quiero decir que no es solo la asignatura. O sea, tú me dices, ¿creo que es una asignatura? Sí, yo diría que sí. Que es interesante que en el colegio, de alguna forma, se trabaje las emociones. De alguna forma, que el colegio lo tenga aparte. Pero que sea bueno que nosotros dentro del colegio se creen y se trabajen las estructuras para que esos padres también comprendan y entiendan cómo están a veces ese estrés que tienen ellos pasándose a los hijos a veces, ¿no? Entonces era parte. Luego decían, ¿historia del arte tiene salidas? Esto lo pregunta Pedro 711200. Pues hombre, si al final terminas trabajando en la pinacoteca de esto de, lo dirá ahora, del Prado, pues sí, historia del arte tiene salida. Nosotros aquí hablamos de trabajo social y historia del trabajo social nos ayuda a conocer a Mary Rimond y a toda esta gente de esto. Entonces no te podemos contestar esa pregunta. Pero sí que te diríamos que conozco gente que ha estudiado historia del arte o ha estudiado... ¿cómo se llama esto? Es que se me ha olvidado el nombre ahora. La asignatura que estás estudiando en Cuenca. Bueno, la licenciatura de Bellas Artes y están trabajando. Bellas Artes. Claro, están trabajando, o sea, tío, sí que tiene. Pero es que yo creo que esa pregunta realmente estudiar por sí tiene salida. Uno tiene que estudiar lo que verdaderamente le guste. Es verdad que te tienes que plantear, bueno, ¿y esto tendrá salida? Pero si realmente estudias lo que quieres, tú mismo te puedes crear tu salida, ¿no? No sé. ¿Cómo lo veo yo? Vale. Luego pone aquí, ¿por qué tanta salud mental como el campo de las emociones es un campo muy reciente, pero muy necesario? Nos lo dice también Fano2414. Le entiendo que es por qué es tan importante ahora,
por qué es tan necesario y sobre todo por qué es tan reciente, porque no hemos colocado a estudiar ahora el mundo de las emociones y antes no lo hemos hecho. O que le damos mucha más importancia a la salud mental. Sí, Esta pregunta del chat está descolocado. sí, es que no entiendo que por qué le damos tanta importancia ahora Sí, no, a la salud mental. yo entiendo que, por ejemplo, lo que ha pasado con Simon Weil, ¿no? O que ha pasado con otra gente, que parece que antiguamente la salud mental no se tenía en cuenta. Lo que ha pasado con Íñigo Errejón, que hizo el comentario en el Congreso de Diputados y cómo se rieron de él, y que hasta hace poco la salud mental no se tenía en cuenta. Yo creo que tienen que entender eso. Y como una cosa tan básica que son las emociones, que nos ayudan a estar bien, no se ha trabajado de antes, ¿no? Yo diría a FAN 2414 que en el ámbito de la psicología y del trabajo social se lleva trabajando las emociones mucho tiempo, ¿no? Desde que Goleman Mucho tiempo, ¿no? empezó a encontrar las inteligencias, entre ellas las inteligencias emocionales, se lleva trabajando mucho tiempo. El problema es que la ciudadanía busca resultados, ¿cómo lo diría? De pim pum, ¿no? Tengo un problema, solucionamelo. Y la salud Sí, mental es algo que es muy a largo plazo. Entonces, a veces yo creo que se queda ahí de lado, ¿no? La gente no entra. Entonces, es algo que se lleva mucho tiempo trabajando en muchas comunidades, en muchos sitios. Google es uno de los espacios donde cuida mucho a sus trabajadores por el tema de la salud mental, porque se sabe que si la gente emocionalmente está bien, puede producir más. Pero no es una cosa que se dio en cuenta. así es. Claro, también decirte, no sé, FAN 2414, tu edad, más o menos, pero aquí en esta nuestra España Cañí, hasta hace 4 días, presentarte como un problema emocional era, y perdón por la expresión, ¿vale? De mariquita, de pringao, de no vales para nada. Eso en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, ves, claro, esa es una mujer normal, por eso no se te deja hacer las cosas. O sea, se planteaba como que tener un problema de salud mental o de estrés y demás era de ser débil, ¿no? Entonces quizá la gente lo escondía hasta que explotaba por ese síntoma de debilidad, ¿no? Exactamente. Es que las emociones, como yo digo, tienen que tener un equilibrio. Si no tiene ese equilibrio, como tú dices, al final explotan. Y no sé, al final pues puede caer en una depresión. Es que por eso hay que trabajarla en el momento que tú digas, pues mira, no me encuentro bien por esto, ¿por qué no trabajarlo? ¿Por qué esconderlo? Es que al final es cuando llegamos al problema. Y porque nunca hemos trabajado en España en un nivel, digamos, primario de prevención, ¿no? Es decir, antes que los niños tengan problemas emocionales cuando sean adultos, vamos a trabajar las emociones. Y que sentirse a veces mal no es malo. Hay un dicho, le estaba recordando ahora que lo has dicho tú, cuando caes en depresión, que decía que una persona en depresión no es una persona débil, es una que durante muchísimo tiempo ha querido aparentar que era fuerte. Ser fuerte, exactamente, Entonces, al revés, una persona fuerte es aquel exactamente. que sabe que no puede con todo y que necesita ayuda. Ese es más fuerte para poder hacerlo. Luego, Tarawanda, que está Mara, nos dice, reivindicando el trabajo social en la educación. Pues sí, es lo que está haciendo María Nieves un poquito en el colegio y trabajando. FA9414 nos dice que muchas gracias. Y luego Isakuki pone, estoy realizando mi TFG sobre el trabajo social en el ámbito educativo, como ocurre en otros países. ¿Creéis que somos necesarios? ¿Cuáles serían nuestras funciones? Se nos acaba el chat. Con esto ya tenemos para 2 horas. Pues le tengo que decir cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Isakuki tiene puesto de nombre, Isakuki. Pues Isa, mi TFG fue por qué no había trabajadores sociales. Hice un estudio de por qué no había trabajadores sociales en los centros educativos. ¿Por qué el orientador es un psicólogo? Está el logopeda, ¿por qué no un trabajador social? Porque se trabaja en el centro educativo, por lo menos en Andalucía, se trabaja a través de que la dirección llame a los servicios sociales. Mira, tenemos tal caso, ¿por qué no hay un trabajador social que forme parte del equipo de LOE, como se llama aquí, ¿no? Que está el orientador, el logopeda, el PT, es que yo eso no lo entendía. Y de eso trato mi TFG.
Y el resultado, le hice entrevista al orientador, a la directora, a todo el mundo, y todo el mundo coincidía en que debería de existir. Y un libro que fue de donde cogí información, en los años 80, 80 y algo, en España sí que había trabajadores sociales, igual que médicos, dentro del equipo. Pero tanto los trabajadores sociales como los médicos lo han ido apartando. Yo diría que cuando preguntas, ¿crees que somos necesarios? ¿Cuáles serían nuestras funciones? Lo tengo claro podría estar una hora explicándolo aquí, ¿no? Pero creo que es importante que veamos que ¿por qué el fracaso escolar? ¿Por qué es el fracaso escolar? ¿Cuál es, dónde está realmente el tema del fracaso escolar? ¿Pensáis que es en las capacidades de los niños a nivel emocionales o retentivas para poder hacer el examen? ¿O tiene que ver con el nivel sociocultural que puedan tener? Mejor dicho, sociocultural económico. Qué casualidad que generalmente las masas de fracaso escolar y abandono escolar están donde están las masas de pobreza. ¿Quién trabaja con la pobreza? Exactamente. El trabajo social. ¿Quién trabaja con la desigualdad? El trabajo social. Entonces yo creo que si atajáramos desde poder trabajar con los niños, desde esta desigualdad que existe, nos encontraríamos que a lo mejor esa gente, esos niños, podrían ser futuros médicos, investigadores, médicas, investigadoras, pilotas de aviones, o sea, abogadas, de magisterio, de la magistratura. O sea, no sabemos cuál es el potencial de esos niños. Lo que sabemos es que algunos de ellos viven en una chabola, que todavía hay gente viviendo en España en chabolas, que su padre se dedica a recoger la chatarra y que su ilusión es ser chatarrero como su padre. Y que su padre no le da importancia a los estudios, él tampoco lo da. Y el escalón que puede ser la educación, como salir de esa pobreza, pues no existe. Entonces, con eso te digo todo. Por un lado, ¿vale? He dicho dos. Y la segunda parte, la gran mayoría de conflictos sociales que existen en un colegio, tanto a nivel de padres con profesores, profesores entre profesores, alumnos y todo, que quizás somos nosotros, los profesionales del trabajo social, los que tenemos más capacidad para trabajar esos equipos, esa igualdad, más que la psicología o que la logopedia, ¿no? Entonces, quizá, ¿quién debería de hacer un trabajo comunitario en los colegios? ¿Quién debería crear que el colegio fuera una comunidad que ayudara a todo el barrio a salir de una situación de exclusión y unas trabajadores sociales? Te voy a decir, ya tío, que voy a estar 2 horas diciéndote el por qué. Ahora, te voy a decir el por qué no estamos. Pues al final es un campo, la educación, que es de profesores y profesoras, que son al fin y al cabo los que mandan, son los que llegan arriba, y también se nos verían como una invasión, si vamos allí, cuando ellos no vienen a servicios sociales. Esa es la perspectiva. Y por último, porque cuando tienes 1.000 euros para gastarte, tienes que elegir entre un profesor o un trabajador social. Y las consejerías, los institutos dicen, a mí tráeme un profesor, que yo me dedico a dar clases, ¿no? Quiere decir que no hay dinero, no hay economía, a veces para mantenerlo. Pero somos necesarios. Ya te digo que horas. Ahora, Nieves, ¿cómo podía hacer Isa? O sea, no sé si tú tendrías algún problema de ponernos en contacto por alguna información que podías tener, por si quieres echarle una mano. O que te quieras hacer una No, entrevista o lo algo. que ella quiera, me puede hablar, incluso le puedo mandar mi TFG para que ella lo vea, ¿Vale? lo que ella quiera. Isa, busca gabinete.almasocial en Instagram, que es el Instagram de María Nieves, y puedes hablar con ella, yo creo, por ahí, ¿no? Y lo digo para poder ayudarla. Sí, sí, sin ¿Vale? problema. Luego, Tarawanda nos dice, Isa, una labor preventiva y también protectora fundamental en situaciones de maltrato. Por ejemplo, ¿ves? Maltrato. El bullying, que no es bullying, ¿vale? Es acoso. Pongamos la palabra en español que hace mejor esto, ¿no? Acoso. Violencias varias, entre otras, ¿no? No es una pregunta. Como le había puesto una pregunta, es una afirmación. Sí, pues no, la afirmación era de FA 44, ¿vale? Muchas gracias, Tarawanda, decía Isa. Maravillosa reflexión. ¿De quién? Tamara nos ha dicho que es una maravillosa reflexión. No sé si ha sido tuya o mía. Muchas gracias, Tarawanda. Y pone, el mío también va sobre eso y enfocado también con niños con discapacidad. Pues mira, ahí sí. Sí,
Ya la sigo de hace unos días, o sea que he seguido la tuya de tu canal de Instagram, está diciendo. Te hablo por privado, muchas gracias. Perfecto. Vale, pues ya está. Para, Gracias a ti. para ir viendo un poquito también y todo esto que estamos trabajando, ¿en un futuro te ves dejando tu primer trabajo para dedicarte solo, y ahora va la parte ya del ejercicio libre, la vuestra sobre la depresión? Ah, vale, vale. Gracias, Tamara. ¿Te ves alguna vez trabajando solo en ejercicio libre? O sea, ¿te gustaría poder no depender del colegio o tú crees que echarías de menos el colegio? A ver, mi ilusión, a ver si yo llevo 7 años trabajando en el colegio, así que imagínate, en el mismo colegio, los mismos niños, entonces me daría mucha pena, pero es verdad que mi emprendimiento es porque me gustaría ser mi propia jefa y poder decidir si puedo ir a una cita médica con mi hijo, si mi hijo tiene una fiesta, poder ir y ver el baile. No sé, quiero ser mi propia jefa el día de mañana. Entonces, me daría pena dejar el colegio, pero por otro lado, tengo muchas ganas de que mi proyecto tenga futuro. Vale. ¿Y tienes pensado, en el sitio donde estás, tienes pensado que puede crecer tanto en el cual puedas en un momento determinado tener empleados a tu cargo? ¿O hasta tanto no has llegado? O sea, ¿cómo te has No, ido hasta tanto no he imaginando? llegado, pero yo me imagino mi gabinete al final pues con un equipo, ¿no? Con un psicólogo, con un logopeda y no sé, yo me lo imagino. Es más, antes de empezar con Alma Social, mi idea era eso, de montar un gabinete pero con distintos profesionales. Pero digo, bueno, voy a empezar yo y ya luego contrato. Ujú. Vale. Pero Si, me ha- encantaría. si hay alguien que está por ahí escuchando o viendo el vídeo cuando termine o grabado o está ahora mismo en directo y quisiera empezar a emprender, porque yo he dado bastantes charlas en la universidad y me he encontrado que la universidad cierra mucho el círculo como trabajar en servicios sociales, ¿no? Es como que los alumnos salen diciendo, no, no, yo quiero trabajar en servicios sociales por la protección, por los derechos, por las igualdades, y dices tú, pero ¿por qué no puedes trabajar esto, ¿cómo se llama? En una ONG, en una entidad del tercer sector, en una entidad privada? ¿Por qué no puedes trabajar en una empresa, no? Pero ahora ya, esto del emprendimiento, estuviste 4 años estudiando el grado. En esos 4 años, ¿cuántas veces alguien te habló de emprender en el trabajo social? Ninguna. Es más, te lo he comentado antes. Yo cuando decido digo, bueno, voy a montar mi empresa, ¿no? Como trabajadora social. Digo, guau, es que no conozco a nadie que haya emprendido siendo trabajador social. Digo, bueno, pues soy la primera, ¿no? Yo me digo, venga, la primera. Y buscando encontré a Javier de Favela Social de Málaga y contacté con él. Digo, uno. Pero no, me he dado cuenta que hay más, muchos más. Y, y a raíz de conocer a Javier fue cuando me metí en la asociación de Access y entonces pues me he ido nutriendo de ellos en el grupo, ¿no? Y digo, "Uf, que no estoy sola, que no soy la única. Y si crees en tu proyecto, yo qué sé, los sueños están para cumplirlos. Sí. Sí, yo creo que si yo creo en mi proyecto, ¿por qué no va a creer la gente? No, luego hay que trabajar porque el ser empresario, porque al final hay que llamarnos así, tienes que ir cogiendo la temperatura en el sitio donde estés. Y a lo mejor dices tú, no, no, esta es mi forma de trabajar y la voy a llevar así. Bueno, pues a lo mejor dejas de tener clientes, ¿no? Y tienes que cambiar un poquito para, entre comillas, una y otra, ¿no? Es decir, en servicios sociales sabes que los clientes van a ir porque tienen que obligatoriamente pasar por allí, pero en trabajo empresarial es totalmente diferente. A mí lo que me sorprende, ¿no? Es esa idea que tú tienes de decir, fíjate, que yo soy de los que piensan, no sé si es verdad, yo soy de los que piensan que la rueda se inventó a la vez en muchos sitios a la vez. O sea, la rueda no la inventó uno y pasó el conocimiento a todos los demás, sino que se inventó en muchos sitios a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que los humanos terminamos siempre a la misma cuestión, que hay muchos profesionales del trabajo social que pensaban como tú, ¿no?
pero que nunca se lo habían imaginado porque no se ve. No sé si me Claro. entiendes. No se ve nada en la Yo calle. decía, ¿por qué? Mm, Exactamente. Es que ya te digo, yo le decía a mis compañeras de la facultad que voy a emprender, que voy a emprender, que yo voy a montar esto, pues a ver si tienes suerte, pues a ver si alguien te llama, pues a ver si... Digo, bueno, ¿y por qué no? Yo qué sé. ujú. Y hasta ahora muy bien. Claro. Nos pregunta Tamara que... Uy, que se me ha ido aquí. Nos pregunta Tamara que si... ¿por qué lo llamas alma social? Buena pregunta. Pues lo llamo alma social porque yo en cada caso, cada intervención que hago, pongo mi alma. Yo es que me meto, vivo dentro de la familia. Mm, Pienso cómo piensa la madre, pienso cómo piensa el padre, pienso qué están pensando esos niños, cómo puedo hacer para que ese niño cambie, que... Entonces pongo mi alma, Ujú. en cada caso que cojo. Por eso se llama alma social. No sé si Y sabes que social yo... porque soy trabajadora social. No sé si sabes que yo soy antropólogo. No, te he No te preguntado escucho, no te escucho. que si no sabes que yo soy antropólogo. Ah, no, no lo sabía. Y ahora tenía la pregunta de, la alma es una creencia religiosa sobre que existe un más allá y que va a abandonar nuestro cuerpo, ¿no? O sea que yo, cuando lo vi lo de alma social, mi parte antropóloga diga, es que la religión está muy metida en lo nuestro, aunque luego critiquemos a veces las entidades más religiosas que hacen su actividad, ¿no? Pero como sin darnos cuenta, dentro de nuestra propia Pues más, cultura, cuando, cuando mandé a varias personas, ¿no? El nombre, me decían, pero eso de alma es que me suena a iglesia, es que me suena, y decía, vale, ponemos gabinete, alma social, y lo acompañaba de intervención y mediación familiar. Entonces, le di un vuelco a eso. Pero es oye, verdad que tú dices, alma, guay, esta. no olvides que no tiene que ser negativo, ¿vale? Esto es marketing, ¿no? ¿Cómo se llama, cómo se llama la obra social de la Caixa? La obra social de la Caixa, el alma de la Caixa. O sea, Mm. la propia Caixa, dentro de su estructura, con la de millones de que tiene metida ahí para atender a las personas, lo pone el alma de la Caixa, como diciendo la parte del banco que piensa en el ser humano, en lo divino, en que podemos mejorar, en que podemos llegar a ser Mm. mejores que los usureros que somos a veces, pidiendo comisiones, ¿no? O sea, fíjate que hasta la propia Caixa utiliza el nombre, ¿no? Pero a mí me vino, pero quizá por eso, por como antropólogo, me viene a decir las reflexiones de cómo está dentro la religión sin darnos cuenta en nuestra cultura, que defender el alma es defender que existe un Dios y que luego iremos al otro sitio, ¿no? Y que a veces no, nos cuesta, ¿no? Pero a mí me gusta, ¿eh? O sea, siempre que se utilizan cosas religiosas en lo positivo, me parece que es la cosa más humana y más bonita que hay, ¿no? Es decir, cuando hablamos de amar entre unos a los otros, lo que has dicho tú, ¿no? El alma, la parte más mejor de nuestro cuerpo, ¿no? Eso la pregunto ahí. Antes te preguntaba, y había salido esta pregunta, había dicho Terawanda también que el tema ahí, lo multidisciplinado, o sea, el contratar, cuando has dicho tú, le contratar bastante gente. Pero te preguntaba y quería decir, ¿cómo animarías a la gente que emprenda, no? Porque habrá gente que nos vea en el canal que no tenga trabajo y le falte el arrojo para un día decir, para allá que voy, ¿no? ¿Qué le dirías tú para animarle que dijera, tengo que hacerlo? A ver, yo creo que emprender tienes que darle muchas vueltas a estudiar el mercado, ¿no? ¿Qué producto puedo ofrecer o qué he estudiado yo para poder ir a este producto, ¿no? Hay que darle muchas vueltas, pero una vez que tú tengas un proyecto definido, ¿por qué no emprender? No sé, yo lo veo una salida. Y si tienes una idea, pues adelante. ¿Cualquier persona puede emprender? Yo, a ver, creo que no todo el mundo tiene la capacidad, ¿no? De decir, venga, voy a emprender. No
todo el mundo, es como tú has dicho, yo no sé cantar. Y yo, por ejemplo, he emprendido, pero yo en las redes sociales estoy aprendiendo ahora. Para mí la tecnología es algo, no sé, un reto. Me lo he puesto como un reto. Y es pues ir aprendiendo y poco a poco. Y no todo el mundo tiene, como digo, la capacidad de decir, bueno, pues venga, voy para adelante. Pero si te lo propones como reto, ¿por qué no? No sé. Como redes sociales tendrías que seguir a, no sé si sigues ya, a Víctor Nieto, que para mí es uno Sí, de los grandes. Y luego a... Ay, el que nos ha seguido antes, que no me acuerdo cómo se llamaba el nombre de... Ahí, lo diré ahora. Educador de familia o así era, o con familia o así. sí, ¿Vale? Para mí ah, son dos de las personas sí. que, bueno, hay mucha gente, ¿eh? Podría empezar a decir cuentas, siga a Tamara, que Tamara también tiene buenos contenidos, pero ellos dos es que dedican mucho tiempo a crear contenidos, ¿no? Porque a veces las redes sociales, yo soy el primero que no paso de las redes sociales, o sea, a ver, entiéndeme, paso. Yo hago una foto, aunque se vea una mierda de foto, la subo, digo que no, hombre, que no voy a dedicar mucho tiempo, que no me están pagando por tanto tiempo, que es un mensaje y luego la subo cuando me da la gana. O sea, si son las 4 de la mañana, lo subo. Dice la gente, a las 4 de la mañana no vas a tener un buen talle. ¿Qué más da? Pues los sonámbulos me ven y los de Argentina que se están acostando. Eh, entonces, yo no le doy tanta importancia, ¿no? Pero hay gente que controla mucho y ve las estadísticas, sabe cuándo escribir el mensaje, cómo escribir el mensaje. Y eso se ve en el número de seguidores que tienen. ¿Vale? En los contenidos, Mm. sobre todo cuando tú ves una persona, ahora mismo estoy acordando de Víctor, creo que está ya por alrededor de los 9.000, ya está a punto de llegar a los 10.000, que es el tope para empezar a meter enlaces, que eso ya va a ser la caña. Pues cuando tú llegas a Mm. esos niveles de gente que te está siguiendo, es porque tu contenido es bueno en redes sociales. ¿Vale? Eso no significa que sea buen trabajador social, que seguro que lo es, ¿no? Pero que en redes sociales debemos de ver aquellas personas que tienen tantos seguidores y entender que si tienen muchos seguidores es porque el contenido es bueno. O sea, nadie, a no ser que te llames Piqué, abras Twitch y a la media hora tengas 1 millón de seguidores, lo general es que cuando empiezas desde cero hay que ver esas cuentas que tienen tantos seguidores, por qué tienen tantos seguidores y aprender de cómo comunican ellos. Así es. Y Educando en Familia, que hay, te estoy todo el rato como se acuerdo, Lorenzo se llama el hombre, el joven, el chico, Sí, Lorenzo, ese tiene casi 10.000 seguidores en Facebook, que dentro del trabajo social es una pasada. lo tiene el Colegio de Trabajo Social, que tenemos unos 12.000, pero también es verdad que somos el colegio, el consejo, pero te pones a mirar y no es tan fácil, que yo tengo 700 y pico. Y ellos tienen, bueno, yo en Instagram tendré 1.200 y ellos tienen casi 10.000 ya. O sea que sí que es verdad que en Twitch les gano. Tengo más seguidores que ellos, pues no tienen canal. Yo ¿Vale? ese Pero es un reto que me he propuesto, el ganar seguidores, ¿no? El trabajar mucho qué contenido voy a subir, eh, no sé, que es un trabajo también en las redes sociales, es que es dentro de un la... trabajo el elaborar el contenido, la imagen, todo. Tres Entonces mi patas, objetivo es, pues, sí, tres patas tiene la mesa del emprendimiento, tres, así que se me dan los dedos, ¿vale? Uno, el ejercicio del trabajo social, que es el que nos da dinero. Otro, la administración de la empresa, que es la que nos ayuda a equilibrar ingresos y gastos. Y otro, el marketing, que es quien nos ayuda a atraer esos clientes. Si pasas del marketing y no entran clientes, cuando llegas a la administración te vas a decir 1.000 de gasto, cero de ingresos, mal vamos. Pero es que si por el marketing no entra nadie, tú no vas a entrar. Entonces, el marketing no solo en redes sociales, también en la calle, el boca a boca, reuniones con los profesionales que puedan de nuestros servicios, es muy necesario, ¿no? Entonces, y la gente, esa parte, siempre dice lo mismo. Es que se me da muy mal, es que no tengo tiempo, es que pues cada día más las redes sociales, y fíjate que repito que yo me he reído siempre de ellas, porque yo soy un borde en las redes sociales y a veces escribo cosas que a lo mejor diría, ¿y este que ha escrito ahora aquí? ¿No? Este verano he estado sacando todos los libros que me llevaba a la piscina. Entonces me he llevado patatas fritas, me he llevado galletas, ¿no? Porque me sorprendía de que abrías y todo el mundo se había llevado un libro para leer y nos decía qué libro había leído. Yo decía, pues yo me he traído patatas fritas, ¿vale? Y lo ponía, pero en plan cachondeo. O,
O Instagram en verano es una agencia de viajes. Llamas a uno y dices, ¿tú qué tal trabajando? ¿Qué estás de vacaciones? Y dice, ¿qué va? Si solo he tenido 2 días de vacaciones. ¿2 días? Si vas 2 meses publicando fotos de vacaciones. O sea, se hacen todas las fotos el día que va, ¿vale? Con 5 o 6 modelos diferentes y luego las van poniendo durante todo el verano. ¿No? Entonces, pues yo de esas cosas me río. Me río. Poco a poco. Ya, pero a mí me hacen gracia, ¿no? O sea, un poquito, entonces yo me meto un poquito con ello. Bueno, Taraguanda dice, bueno, a ver, que en trabajo social también se tiene mucho en cuenta la parte espiritual, religiosa de las intervenciones. Es una parte más de nuestro ser. A ver, como persona yo creo que lo biopsicosocial es muy importante y la parte psicológica es esa parte que pueda ser el alma que hablamos, ¿no? Es la parte que nos diferencia de los animales en que tenemos esa capacidad de pensar, de abstraernos, de llegar a conjeturas mucho más fuertes y al final nos hace pensar en que hay algo espiritual, ¿no? Y no voy a entrar yo ahora a desmentir que en las culturas existe lo espiritual, ¿vale? O sea, ya sean con los chamanes, con los chakras, con las religiones, o sea, siempre lo hay. Los humanos buscamos algo más allá, ¿no? Y creo que el alma está bienvenido en el nombre. Así que, Tamara, no me metía con ello, ¿no? Quiero decir que era una forma de reflexión de cómo la sociedad estaba metida. No sé si tienes ganas de irte ya o no. No sé qué hora es. Las 10:20. Joder, qué rápido se me ha pasado el tiempo. Te lo digo, Las 10 y que 20, madre mía. esto yo creo que Twitch engancha. Hay una canción que cantamos mis hijos y yo que es No puedo vivir sin Twitch, no hay manera, ¿no? Que es de los Ronaldo o de Coquemaya. Y para que veas, ¿eh? Te acuerdas que te he dicho al principio, se te va a pasar muy rápido. Totalmente. Pues nada, Me queda un 15% de batería. vamos a ir cerrando porque seguro que tú tienes que cenar, yo tengo que cenar, acostar a los niños y demás cosas. A mí lo que me preocupa no somos tú y yo, sino toda la gente que nos está viendo a nosotros sin poder ver a Ibai. ¿Vale? Que ahora mismo está Ibai. Voy a verlo. Me hace gracia y lo veo porque es mi alter ego, es con el que estoy luchando yo en Twitch. ¿Vale? Ibai, no sé si conoces a Ibai, sí que lo conocerás, ¿no? No lo conozco. Bueno, Ibai, para mí, es un gran comunicador que está en Twitch. Es una persona que tiene alrededor de unos 7 millones. No es el que más. En España quizá el Rubius tiene más, pero para mí es el que mejores contenidos tiene. Es el que el otro día ningún periodista español estuvo en la salida de Messi del Barcelona hacia el Paris Saint-Germain, pero a él le invitaron. ¿Vale? Es una persona tan influyente que el propio Kun Agüero le dijo, vente un día que vamos a cenar con Messi. Y se fue a cenar el día antes de que Messi se fuera, a él le llevaron. Y es un chico que empezó con esto, haciendo streaming. Ahora mismo hay Fíjate. 105.000 personas viéndole. Madre mía. Más que un partido de fútbol en el Bernabéu. Y a nosotros nos están viendo 7 espectadores. Ha habido picos de 20 personas, pero ya está. Está con el Minecraft, nos dice Taraguanda. Jaja, fan. Sí, Taraguanda, soy fan de Ibai y me encanta escucharle cuando habla de fútbol, cuando habla de todo. Cuando juega, no. Yo cuando juega Minecraft no me gusta, ¿vale? Yo te invito a seguirle, ¿vale? Esta María Nieves, que sigas a Ibai. Pues lo seguiré, lo seguiré. Sí, hay un montón de cuentas, ¿vale? Yo ya he encontrado una de una psicóloga que tiene muchos seguidores y hablan de muchos temas igual. Se tiran 1 hora y media hablando, busca gente, hablan de las rupturas, de las emociones. Y está muy interesante en Twitch. Y he encontrado otro de una familia de cómo educar a ¿Cómo sus se llama? hijos. Es que no sé, es que los nombres, las cuentas son muy raras. Luego, yo tengo creada en Facebook, Bueno, pues me lo escribes. vale, tengo creado en Facebook un grupo que le he llamado Twitch Social y entre paréntesis pongo trabajo social, educación social y psicología. Y cuando encuentro cuentas de Twitch que me gustan, las paso, ¿no? Hay una que se llama Knock Style, que es un pinchadisco, pero es que el tío es un cachondo. Entonces, da igual, o sea, da igual la música que ponga. Si tienes un rato de pasártelo bien, empieza el tío a hablar, y es que terminas riéndote, ¿no? Con sus chorradas, ¿no? Es un sevillano, no, es un malagueño viviendo en Sevilla o un sevillano viviendo en Málaga, algo así es, ¿no? Y es un pinchadisco que lo directo, pues eso, lo que te transmites es muy buen rollo, ¿no? Twitch es muy grande, ¿eh? Hay muchísima gente. Mira, yo ahora mismo que te lo digo para terminar, veamos,
De gente que estoy siguiendo yo ahora mismo hay alrededor de unas 30 o 40 personas emitiendo. Y hay tan interesantes como Valentín San Juan, que es un hombre que hizo 10 Ironman en 10 días. Lo que es un Ironman, ¿no? Y se dedica ahora a hacer deportes extremos y los va streameando. Y tiene un montón de seguidores y demás. ¿Vale? Ahora mismo está hablando de arriesgar no sé qué. ¿Hay que arriesgar la salud en el deporte? Ese es el tema de hoy que están hablando ellos. ¿Vale? Que no te entretengo mucho más. Qué interesante. Que si tienes algo que decir o algo. No, simplemente pues agradecerte a ti por contactar conmigo para hacer la entrevista, que está muy cómoda, que ya te dije que estaba muy nerviosa, está muy cómoda, y agradecer sobre todo pues a mi familia y a mis amistades por ayudarme y darme apoyo para este tema del emprendimiento, ¿no? Que sentirse apoyada pues es muy importante. Yo ahí tienes mi Instagram, mi teléfono y demás, y sabes cualquier cosa, un día que veas, me mandas, oye, mira que hoy estoy de bajón. Y te digo, y hablamos, o sea, porque... Y hablamos. Sí, porque a mí creo que yo cuando emprendí tuve la suerte de gracia de que hubo un boom del emprendimiento, creamos un grupo que nos apoyamos, otros no nos apoyábamos tanto, ¿no? Pero de ese grupo de apoyo, por WhatsApp, de gente que no nos habíamos visto en la vida, y a veces en la soledad del emprendimiento nos apoyamos los unos a los otros, de ese grupo de WhatsApp salió Accel. O sea, fíjate hasta qué punto a veces necesitamos el apoyo de los unos a los otros. Y Accel es una asociación que no, quien no lo conozca, la presidenta vive lo dirá ahora en Huesca, a lo mejor el tesorero vive en Málaga, el vicepresidente vive en Asturias. O sea, es decir, son gente que se ha ido trabajando por medio de los WhatsApp, por medio de las redes sociales, y han creado una entidad que se ayudan los unos a los otros. Por cierto, ya sabes que Ana Hernández Escobar, perdón, se me ha ido el nombre, lo siento y la pido perdón a ella, inició su andadura en el 80 y algo. ¿Vale? Lo digo porque decías tú. Exactamente. Seré la primera. Fíjate, yo me creía que era la única, y cuando digo, madre mía, pero en el 81, creo, en el 81, 82. Digo, vaya. No sé tu año de nacimiento, pero yo tenía 4 años cuando ella empezó con su empresa. Yo nací en el 92. No estaba ni pensar. Claro, para que veas. O sea, que con eso digo todo, que a veces decimos, y el no conocer, te da cuenta que es así. Pero bueno, para terminar voy a hacer un raid, ¿vale? Con la gente que tengo. Os voy a mandar con Valentín San Juan, que es un tío que habla del deporte, que da muy buen rollo, que es una persona súper... A mí me gusta mucho porque transmite energía, ¿no? Es una persona que cuando habla... No le he escuchado nunca hablar mal de nadie, y a veces a mí me gusta escucharle por eso, por la energía que va dando, y es bueno. Un raid es que los que están ahora mismo y son espectadores míos, los voy a mandar al canal del otro. Y entonces al otro le va a saltar una alerta en la que yo he mandado 3 o 4 espectadores. Y luego cada uno de los que están conmigo todavía decide si siguen 5 minutos a ese canal y le dan un seguir o directamente se van a cenar. Pero es una forma de ayudarnos entre la comunidad de Twitch para conocer otros canales. Y que la gente luego te haga raid a ti para que te conozcan en tu propio canal. ¿Vale? Así que le he iniciado. Él tiene 100 personas que le están viendo ahora. Pues bueno, que vaya alguno más y le puedan ver. Pues nada, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Que te lo hayas pasado bien. Luego te mando el enlace por si quieres verlo otra vez, para que te quites los nervios y demás. Sí, y yo para terminar siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. Por favor, compartir, ¿no? Ayudémonos entre todos a visibilizarnos y a conocernos. ¿Vale? Y... Adiós. Ahora iniciamos el... Adiós, un besito.
you